La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Este es su programa Comentando la Noticia y en esta ocasión tenemos un invitado, vamos a decir, especial o de lujo, como a ustedes les guste más. Es el doctor Ramón Peralta. Para muchos que han estado en el proceso autonómico en Santa Cruz hace pues ya casi 10 años, ¿no? Pues le será familiar porque ha participado bastante en la formulación del, no solamente la teoría, sino en plasmar en documentos parte del proceso autonómico. Yo quisiera poner como referencia muy importante, él es un ciudadano español, pero es catedrático de Derecho Constitucional en la universidad quizás principal de España, que es la Complutense, la más grande por supuesto, y ser catedrático de Derecho Constitucional en la Complutense como que le da la autoridad para hacer algunos comentarios en este programa sobre temas que son jurídicos, políticos. Viene invitado a Bolivia como parte del equipo de colaboradores, veedores, de alguna manera garantes de que el proceso electoral en Bolivia pues se lleve de la mejor manera posible y que el resultado que produzca por lo menos tenga lo máximo de legalidad, de legitimidad. En alguna ocasión lo hemos mencionado, no es tanto el proceso, sino que es el riesgo de la manipulación del resultado. El miedo al fraude es lo que ahorita a los bolivianos nos tiene pues atorados. Todo, bueno, lo iremos con la voz y la palabra del doctor Ramón Peralta y le damos la bienvenida, porque en LBU no todos los días tenemos pues el placer, el gusto de tener una personalidad de este tipo con nosotros. Aunque hemos tenido muchísimos muy buenos, pero en este caso me parece que vamos a superar las expectativas. Así que bienvenido, doctor, y bueno, el primer punto, ¿usted cómo está llegando a Santa Cruz? Primero, muchas gracias por la invitación, Daniel. Para mí es un gusto, un honor estar aquí contigo en esta entrevista, esta reunión. Yo estoy aquí sobre todo porque estamos colaborando la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad René Moreno para renovar un convenio, convenio entre las dos universidades, porque yo me he preocupado especialmente de que la Universidad Complutense tenga un acuerdo renovado, actualizado y digamos, con desarrollo entre estas dos universidades, ¿no? La Universidad Complutense de Madrid, que es la Universidad Central de España, ¿no? Y esta Universidad Pública de Santa Cruz, que yo creo que por las condiciones de esta ciudad y esta región es un lugar idóneo para desarrollar un plan ya a nivel iberoamericano incluso, ¿no? Y también, pues, como coincidido las elecciones, para participar en el análisis del proceso electoral, ¿no? Eso es. La visión y el proyecto entonces va más allá también del tema de la misma Universidad René Moreno y más allá del ámbito nacional. Sí, porque precisamente hace unos años creamos la Cátedra Iberoamericana de Historia y Derecho Político de la Universidad René Moreno y con la Universidad Complutense. Eso tiene que ver con todo el proceso autonomista que hubo en Santa Cruz. También de todo el problema territorial boliviano, ¿no? Que se ha tratado. Tiene su sede esta cátedra en el Museo de Historia, donde yo soy el director y que la coordinadora es Paula Peña, ¿no? Y que estamos renovando e insertando en el convenio, como uno de los principales desarrollos del convenio entre las dos universidades, esta cátedra, ¿no? Precisamente el día 21, martes,
voy a presentar un texto, un opúsculo sobre estas cuestiones territoriales y constitucionales, ¿no? Yo invito aquí a los oyentes a que vengan por la tarde del día 21, martes 21, en el Museo de Historia. El Museo de Historia, que como todos conocemos, está a media cuadra de la plaza principal, pues en el casón hermoso ese que hay ahí, que aloja quizás lo mejorcito y lo más enjundioso de la historia de Santa Cruz, ¿no? Así que, así es. Bueno, pues bienvenido y estupendo. ¿Cómo ve usted en este momento el proceso autonómico y en parte cómo ve la intromisión en ese proceso de la nueva constitución que rige la vida política en este país? Sí. Bueno, una pregunta densa, ¿no? Es decir, yo creo que esta constitución que rige en Bolivia ahora es una constitución que se hizo, digamos, sin consenso. Entre distintas posiciones políticas no hubo consenso, fue un partido político que impuso una constitución al resto, una constitución que no fue aprobada en la mitad del territorio boliviano, fue rechazada en referéndum, y por lo tanto es una constitución muy sectaria, ¿no? Porque si se hace una constitución es para que, digamos, se pongan de acuerdo los distintos actores políticos, territoriales del país y lleguen a una norma fundamental del Estado aceptada por una generalidad, ¿no? Una mayoría muy amplia, ¿no? Esto no pasó. Es una constitución que tiene muchos elementos de ilegitimidad, tal como se aprobó, se faltaron las condiciones de la ley de convocatoria, etcétera, no se respetaron. Al final es un texto que aprobó el Poder Legislativo prácticamente, ¿no? O sea, una constitución no la aprueba el Poder Constituido, ¿no? Tiene que hacer una asamblea constituyente legítima, ¿no? Y el resultado fue, pues, el que vemos en la actualidad. Punto importante, lo dice un profesional experto en el área, es decir, un catedrático de Derecho Constitucional. Y por definición, la Constitución, como bien lo ha expresado, pues tiene que ser un texto de consenso, ¿no? Es un proyecto de consenso, porque es para todo el país y para muchos años. Mientras que acá hay como resultado un proyecto que ha llevado a una constitución que ha llevado a un proyecto, pues diríamos que es de un grupo, que es de un sector que no tiene la aprobación nacional y que además conlleva muchas irregularidades que han sido debatidas muchas veces ya, ¿no? Pero ahí está. Pero no solo eso, es una constitución experimental, es un experimento de Estado plurinacional que no existe en ningún otro país en el derecho comparado, ¿no? Es un experimento que han hecho con los bolivianos y que, por tanto, adolece de legitimidad plena. ¿Y qué sucede cuando el partido, el grupo que la saca adelante contra los demás, prácticamente desaparece políticamente, como pasa ahora? ¿Qué van a hacer el 95% del Parlamento boliviano con una constitución que ha sido en contra de ellos? Es como una camisa de fuerza, ¿no?, en la que no les permite desarrollar sus programas, ¿no? Porque como no fue consensuada, es la imposición de un programa de un partido sobre los demás. Entonces esto genera un problema muy grave de orden político, jurídico al primer nivel. Un experimento, el Estado plurinacional, dice esta Constitución que Bolivia es un conglomerado de 36 naciones indígenas, cosa que es falsa. Bolivia es una república, un Estado soberano de 200 años, una república hispanoamericana, esencialmente, en esencia, y por lo tanto, pues, está sustentada sobre falsedades, ¿no? La norma fundamental del Estado boliviano, ¿no? Ni más ni menos. Esta Constitución tiene algunas apuntes o sugerencias o originalidades que vinieron de España, me parece, ¿no? Bueno, decir que vinieron de España, vinieron de algunos extremistas, ¿no? Gente muy extremista, y lógicamente algunos que vinieron de España, efectivamente hubo algún asesor que vino de España, como vinieron de otros países también, pero que lo que hicieron fue experimentar con el pueblo boliviano, porque este es un experimento, no hay nada parecido en ningún estado de serio. Hay una constitución que se defina como lo que dice el artículo 1 de esta.
un Estado plurinacional, comunitario, unitario, centralista y con autonomía. Es un carajal, es decir, es algo, sí, está lleno de contradicciones, está lleno de en la definición inaplicable, ¿no? Claro. Es decir, y luego cantidad de apartados como el del Poder Judicial, que es también insostenible. Es decir, muchos apartados. Que ¿esto sería un proyecto encargado en parte por el grupo de San Pablo o hecho a la medida? Probablemente, yo creo que tiene la influencia del chavismo, ¿no? Que es el que impulsó este cambio. Ese chavismo de principio del siglo XXI que era tomar el poder y cambiar la Constitución y hacerla a su medida, ¿no? A costa de porque todo lo demás, después ¿no? de Bolivia lo han intentado en otros lugares, ¿no? Claro, esto se hizo en Venezuela, luego se trasladó a Bolivia y en Ecuador también se hizo una constitución de este tipo, ¿no? Hasta ahí llegaron, ¿no? Sí. Pero claro, esto está agotado ya. En Chile intentaron hacer algo parecido y los chilenos lo rechazaron en referéndum, sí, hace un par de años. Y yo creo que el pueblo boliviano tiene una constitución que no merece, es decir, no merece, y que lo que hace falta es una reforma política en profundidad, en mi opinión, que restaure la republicanidad, la constitucionalidad, la bolivianidad incluso, que está en cuestión porque desaparece la idea de Estado-nación, ¿no? Pues si hay 36 naciones, claro, hay una desbolivianización, ¿no? ¿A quién corresponde la Constitución? Claro. ¿Quién es el sujeto soberano aquí? Porque, claro, no queda bien definido porque hay muchas contradicciones, ¿no? O sea, una Constitución además tiene 400 y pico artículos, parece un código, ¿no? En mi opinión, es un experimento fallido. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Welcome to the school, a place where I spend a great part of my life, a life that I'm beginning to live. And I love that. All my days are not the same, and we learn new things every single day. Everything we learn always remains with us. Our values are honesty, respect, and gratefulness. My school, my family. Welcome to St. Thomas College. Speak English. Here we are taught to overcome our difficulties. We are taught to learn and share. It is a great opportunity to grow and develop as good students. Our English learning starts at pre-primary, having a bilingual academic excellence when we reach senior year. Here we are taught to overcome our difficulties. We are taught to learn and share. This is a great opportunity to grow and develop as good students. Our English learning starts at pre-primary, having a bilingual academic excellence by our senior year. Welcome to St. Thomas College. Es un excelente colegio, el cual me formó desde bien chico. El ambiente es muy amigable. Los profesores igual es una linda relación que se tiene con los estudiantes, ya que va más allá del estado académico. Recibe a los nuevos estudiantes con los brazos abiertos. Es un colegio muy bonito y yo venía de La Paz, entonces yo estaba bastante feliz de lo amplio que era el colegio y de la cantidad de plantas que tenía. Bastante, porque me ha abierto muchas puertas y ha sido muy importante para mi vida el aprender 2 idiomas. Bueno, tienen un muy buen nivel de inglés. Cuando yo vine aquí yo no hablaba nada de inglés y ahora mismo estoy en los niveles más altos. Entonces yo puedo asegurar de que los profesores de inglés dan muy buen inglés y que se aseguran de que aprendamos. Nos ayuda y nos ayudará sobre todo para la elección de una carrera en el futuro, una vez uno salga a bachiller. Las materias en las cuales más me gustan en cuanto a la doble escolaridad son los días en los cuales se practican matemáticas.
Es bastante tiempo el que pasamos en el colegio, pero yo creo que no se desperdicia porque siempre estamos haciendo algo y estamos estudiando y realmente no se siente pesado. La doble escolaridad para mí nunca fue un problema. La verdad que me ayudó bastante a tener un ritmo académico bueno y a aprender a balancear mi vida. Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Este momento electoral estará marcando no solamente el final de un proceso político, sino probablemente también de la reforma constitucional, que se tendrá que ir cambio de proyecto y cambio también de constitución. Yo creo que después de las reelecciones que hubo en agosto, ¿no? El panorama ha cambiado radicalmente, porque es decir, hay un 90 y tantos % de parlamentarios que son de lo que era la antigua oposición, ¿no?, al gobierno del MAS. Sí. O sea, realmente los promotores de este experimento han sido barridos electoralmente. Entonces, esto es una señal de la sociedad para que hagan cambios, ¿no? Es una señal clara para que hagan cambios. O sea, esto es muy importante, disculpe, sí, doctor. Sí. Dice usted que la votación, los resultados de la votación en la primera vuelta son como un mandato a quien venga, sí, de que tiene que haber un cambio. Sí, un cambio. O sea, el primer resultado es la voluntad de cambio. Por supuesto, vamos, es que hay pocos casos donde el partido que gobierna con mayoría absoluta prácticamente desaparezca en la siguiente elección. Sí. Si esto no es una señal de que la gente quiere un cambio en profundidad, es que, vamos, yo creo que es un ejemplo clarísimo. Fíjense, el partido que ha gobernado con mayoría absoluta la última legislatura prácticamente ha desaparecido. ¿Eso qué significa? Que hay un hartazgo, que hay un deseo de cambio enorme, que se ha manifestado en 3 bloques políticos, básicamente, ¿no? Sí. Y que tendrán que ponerse de acuerdo para reformas en profundidad, ¿no? Pero qué importante que el primer resultado, el mandato que hay en la votación de 19 de agosto, es el cambio. En algún momento usted me mencionaba de que esto es como un cambio de ciclo, sí, decretado por la ciudadanía. Es decir, señores, sí, esto se acabó y hay que ir a un nuevo planteamiento. Sí, yo creo que sí, que el experimento se acabó. Salga quien salga. Exacto, el experimento, no, ya han salido, los parlamentarios ya han salido, ¿no? Sí. El experimento se acabó y ha fracasado. Es decir, ese es el legado que deja. El tema económico es una economía, es decir, en vías de colapso prácticamente, con racionamiento de combustible, falta de dólares, es decir, déficit fiscal, ese crecimiento del PIB, es decir, inflación disparada. No se puede dejar una situación macroeconómica más desastrosa. Vamos, en pocos casos se da algo parecido, ¿no? ¿Cómo lo explicaría un poco cuando hasta el último ciudadano boliviano sufre las consecuencias de este experimento político? Porque no hay pan en la casa, el pan vale 14 veces más de lo que valía cuando empezó este gobierno. Bueno, desapareció el combustible cuando íbamos a hacer el nodo del desarrollo de la industria del gas en el cono sur. O sea, se hablaba en esos términos. Ahora resulta que no tenemos ni gas, tampoco tenemos ningún combustible. Y no se han hecho las inversiones adecuadas para garantizar que en un corto tiempo pues tendremos de nuevo gas, tendremos de nuevo combustible. Sí, yo creo que claro, se ha estatalizado todo lo que se ha podido, se han creado empresas estatales innecesarias, no se permite la inversión a las empresas extranjeras para la prospección de gas, petróleo y tal, han sido prácticamente expulsadas, ¿no? Pues todo lo que produce es que al final no hay gas. Se corta el chorro del dinero que viene del gas y ya no se tiene dinero para el gasto gigantesco. De un Estado que se ha multiplicado. De un Estado, pues eso, pues adolece ya de, claro, pues una tendencia a un crecimiento anormal, mucho más gasto de lo que se ingresa y produce pues el problema en el que estamos ahora, ¿no? Es decir, sí, vamos, el legado es desastroso, realmente, ¿no? El tema del combustible, como los bolivianos ya lo vamos entendiendo, no es un tema más dentro de la agenda.
es que es un tema clave, ¿no? Sin eso no se puede hacer nada. Ya. Ni industria, ni encender la cocina, pues no. Claro. Por último, las colas. Yo he pasado el día domingo, hace unos días, 7 horas en la cola para cargar gasolina. Y a las 7 horas me fui porque me cansé. O sea, ya me estaba durmiendo, ¿no? En la cola y decidí retirarme. O sea, porque decían que como a las 5 o 6 de la mañana iba a llegar más gasolina. Pero bueno, ¿eso qué refleja? Para eso me faltaban todavía otras 7 horas. Eso refleja un gobierno inepto totalmente en la gestión económica, porque se ha llegado hasta este punto de que hay que racionar el combustible, que se anuncia por televisión, por el responsable, que no va a haber varios días. No va a haber gasolina, entonces genera el pánico. Claro. Entonces, yo no sé, pero es una gestión desastrosa, vamos, yo no he visto cosas parecidas en ninguna parte. Claro. O sea, esa Suiza que iban a convertir a Bolivia, me acuerdo, aquel presidente, ¿no? Sí. Que dijo que Bolivia va a ser Suiza, puede convertirse en otro Haití, sin embargo. Como sigamos por esta vía, ¿eh? Sí. Por eso yo creo que los bolivianos se merecen un cambio radical de ciclo político, económico, incluso identitario, porque aquí se ha manipulado hasta la identidad de los bolivianos, ¿no? Ese es un tema gravísimo. Gravísimo. Y que todavía no se ha tocado a fondo, porque bueno, hay otros temas tan urgentes que de verdad el tema de fondo no se ha debatido todavía, ¿no? Pero la falta de combustible es la falta de energía, y sin energía pues no funciona nada, ¿no? O sea, ¿para qué ir a los detalles? Claro, ahora con el colapso por ahí, claro. Es el colapso. Puede llegar el colapso económico, ya está medio colapsado, no hay más que ver las colas que hay, ¿no? Sí. Pero hay que liberalizar la entrada de combustible del exterior. Tiene que permitirse que se importe, aunque suba algo el precio, bueno, pues tendrá que subir porque así es el mercado, entonces no se puede vivir al margen de un mercado global, ¿no? Sí. Un amigo decía de que definitivamente esto marca el fin del proyecto masista, ¿no? El fin del proyecto plurinacional. Sí. Ahora, usted viene justamente a mirar cómo va el proceso electoral. Usted ve que la reacción va en la línea correcta, decir, bueno, se ha aceptado de que esto es consecuencia de este proyecto y por tanto hay que cambiarlo, o estamos todavía jugando, pensando, todavía debatimos las dos opciones que hay. No, para mí el mensaje de los bolivianos es de que hay que cambiar de manera profunda el experimento fallido, ¿no? De estas 2 décadas. Hay que, de manera muy profunda, en lo cualquiera también, porque ha habido una estafa con la autonomía, un estado de autonomía centralizado. Fíjese el absurdo del concepto. O sea, han negado la autonomía real de las regiones, este gobierno que sale, lo que ha creado es un estado plurinacional centralista, antiautonómico realmente, porque ¿cuál es la autonomía de las regiones? Es mínima, ¿qué competencias, qué financiación tiene? Por eso me gusta que se ha planteado lo del 50-50, ¿no? Por lo menos... Sí, está bien, eso me parece correcto. Sí. La gestión de la mitad de los recursos por los gobiernos regionales, ¿no? Pero ya está, dice, soltado por dónde va a venir la cosa, ¿no? Porque van a entregar dinero, si es que entregan, pero van a dar más competencias a los gobiernos subnacionales, o sea, a la gobernación, a los municipios. O sea que dan la plata, pero le dan más encargos. No, claro, es que para poder ejercer más competencias, para poder gestionar la salud o la educación o otras cuestiones, necesitas una financiación, los gobiernos regionales. No pueden gestionar nada. O sea, lo de la autonomía territorial, o hay financiación o no hay gestión de competencias. Te pueden dar competencias, pero si no tienes financiación, no puedes ejercer esa competencia, ¿no? Y entonces me parece bien que las propuestas van por esa línea, ¿no? De profundizar en la descentralización, ¿no? Yeah. Porque realmente el proceso constituyente que se cerró en falso el 2009, yo digo que se cerró en falso el proceso constituyente boliviano y que hay que culminarlo realmente, ¿no? Hacia una descentralización, federalización del Estado, ¿no? Y recuperación de libertades, ¿no? Porque claro, es que aquí hasta la producción estaba controlada, es decir, los productores tenían controlada la exportación, es decir,
El Estado tranca que se ha criticado, me parece bien que se critique el Estado tranca y que la mitad vaya de los recursos vaya para la gestión de las regiones. Me parecen que son propuestas de los dos candidatos que me parecen bastante parecidas, vistas desde fuera, ¿no? No me parecen muy distintas, ¿no? Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Nada habla más fuerte que la experiencia real de los padres. Hola, soy el abogado Edgar Solís Bomborrie, soy papá de Emiliano Solís y de Valentino Solís Miyaguzuku. Mi nombre es Isabel Miyaguzuku, soy ex alumna del colegio, orgullosísima de que mis hijos formen parte de la familia tomasina. Para nosotros haberlos traído a los chicos al Santo Tomás de Aquino ha sido una bendición, sobre todo en el tema del área bilingüe, ¿no? Valoro muchísimo el apoyo que el colegio siempre brindó desde la época en la que yo estaba y hoy lo veo en mis hijos, para que ellos puedan estudiar, para que ellos puedan seguir adelante y sobre todo tener metas, ¿no? Metas a futuro, que es lo más importante. Recomendaría el colegio Santo Tomás de Aquino para otros padres, es un colegio bilingüe. Usted puede ver niños de 7, 8 años que ya hablan de manera fluida el inglés y eso es una base importante para nuestra vida y la sociedad. Les recomiendo que vengan, el inglés es súper intensivo, además que es doble escolaridad, nos ayuda muchísimo también en la formación, tienen buenos valores y principios que es la base de toda familia, así que yo les recomiendo que vengan y que puedan formar parte de esta gran familia tomasina. En STAC les enseñamos a pensar en inglés, con certificación internacional desde sexto de primaria. Postula hoy mismo y asegura un lugar para tu hijo en St. Thomas College. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. España lleva, no sé, ya 50, 60 años con la experiencia de las autonomías. Sí. Mucho de ese proyecto nutrió el proceso, las ideas autonomistas en Bolivia. En este momento, digamos, groseramente, en grueso, el resultado del proceso autonómico en España se puede considerar exitoso, bueno, regular. Bien, primero hay que decir que no se puede copiar un modelo de otro país así, sin más, porque cada país tiene su idiosincrasia territorial, sus propias identidades. El único estado de autonomías que hay en el mundo era el del Estado español, de la Constitución de 1978. Entonces aquí se quiso hacer más o menos lo que había allí, el año 2009. A mí me parece que ahí está el primer error, porque aquí habría que haber ido una fórmula federal típica propiamente iberoamericana, como pasa en otros estados iberoamericanos, ¿no? Donde hay más experiencia. O Estado centralizado o Estado federal. Claro. España es una realidad peculiar que se decidió de un Estado unitario descentralizar en profundidad, ¿no? Es decir, cada país tiene su propia identidad histórico-territorial. Aquí no se trata de copiar de allí a aquí. Eso es un error. Ese fue un error. Que había que haber planteado que la autonomía total de la que hablan algunos candidatos se llama federación. Autonomía total es régimen federal. O sea, realmente la refundación de Bolivia, en mi opinión, debería haber ido hacia una república federal, no un Estado plurinacional centralista, que es un experimento sin base en la realidad. Hubo ignorancia, hubo inexperiencia, hubo cobardía en el proceso autonómico para que se llegue a lo que se hizo. Hubo de todo eso. Hubo manipulación. Yo creo que como había un deseo... Le digo porque en Santa Cruz, que usted lo conoce muy bien, la autonomía se la tomó no solamente como un objetivo, sino como una especie de objetivo emocional, ¿no? Un mantra. Era un mantra, todo era autonomía. No, pero claro, ese deseo autonómico... Respondieron los liderazgos legítimo en Santa Cruz, por ejemplo, que es donde estamos, que es la emergencia de Santa Cruz, es la que ha producido la crisis del centralismo del Estado boliviano, ¿no? Su emergencia económica, demográfica, ¿no? Es la que ha roto la tendencia centralista, en mi opinión, equivocada en la historia de Bolivia, un Estado muy centralista, ¿no? Porque no se dan las condiciones más hacia un Estado federal en un país como Bolivia, ¿no? Entonces, claro, esa ilusión autonomista se comprende después de tanto tiempo de centralismo cerrado, ¿no? Que era una manera de abrir la descentralización, pero luego el gobierno que ha fracasado engañó a los agentes estos políticos, sobre todo del oriente boliviano, ¿no? Ofreciéndoles ahí como, no sé, toma autonomía. Y bueno, pues ponemos en el artículo 1
el Estado unitario, centralista, y con autonomías. Ponen ahí como una especie de limosna apéndice con autonomías, ¿no? que luego han hecho una legislación centralizadora, ese parlamento dominado por el partido este que ya fracasó políticamente, y entonces no hay ni autonomía efectiva ni nada. Por tanto, se ha engañado al movimiento descentralizador, por ejemplo, de Santa Cruz, que era muy potente y muy popular, ¿no? Y fíjese que en el último cabildo se aprobó que había que estudiar una nueva fórmula de relación de Santa Cruz con el Estado boliviano. Y aquí es donde hay que aplicar las fórmulas federalizantes, ¿no? Ya, ¿no? En mi opinión. Eso no lo han asumido, pero está en el ambiente por los posibles, son los candidatos, probablemente pues uno de ellos seguro tiene que ser pues presidente, gobierno y manejar el aparato del Estado, ¿no? Pero me queda una partecita de la pregunta. ¿Hubo debilidad de parte de los líderes autonomistas para no, porque se tienen que haber dado cuenta de que había un engaño? Es decir, sí, ahí plantear la cuestión, ¿no? O bueno, lo aceptaron, hasta después un ministerio de la autonomía dirigido por un cruceño que se encargó de desmontar sí, pues toda la autonomía que había en los papeles, ¿no? Yo creo que hubo un poco de todo eso, hubo ingenuidad, hubo, es decir, cierto temor, pues fíjese lo que un gobierno con una mayoría, además, pues quería aplastar aquí toda disidencia, ¿no? Prácticamente, y se fueron retirando poco a poco, ¿no? Aceptando esas mayorías enormes parlamentarias, ¿no? Del MAS, del Claro. Pero ahora hay un cambio de ciclo y hay una gobernación federalista ahora en Santa Cruz, que sí que ha decidido plantar cara desde hace años, eso hay que destacarlo, ¿no? Realmente ha decidido plantar cara al problema territorial y está en esa línea de propuestas federalizantes, ¿no? Del Estado boliviano no puede ser un Estado plurinacional. Es pasar del Estado plurinacional a la República Federal, no territorial, ¿no? Es fundamental eso. ¿Qué le dice la experiencia potosina que llevan 100 y pico años pidiendo federalismo, federalismo? Pues es un ejemplo de que el federalismo no es solo cosa de Santa Cruz, es de todas las regiones. Favorece a todas las regiones, a todas o casi todas, ¿no? Diría yo. Serían favorecidas gestionando un 50% de sus recursos, ¿no? Sí. Y además, en los territorios históricos bolivianos, como yo digo en este texto que vamos a publicar, tiene un arraigo histórico ya desde la fundación de las ciudades en el siglo XVI y XVII. Al fundar esas ciudades se generaba un espacio regional ya de la influencia de esa ciudad económica, comercial, administrativa, y así se generan las bases de un Estado federal, ¿no? Explicando el proceso. Uh-huh. Hay hay como un espacio, una posibilidad de que coinciden, ¿no? El fin de ciclo de este proceso con una experiencia traumática, porque realmente estamos quedando en unas condiciones pésimas, para retomar las banderas, ¿no? De las federalistas o de más autonomía, romper de alguna manera pues el Estado central, ¿no? Ahí está entrando en el análisis de estas últimas elecciones, las que vienen ya de segunda vuelta. ¿Está esto recogido en las propuestas de los candidatos actuales? ¿Lo ha visto eso? ¿Le ha dado tiempo? No, yo lo que veo es que quieren profundizar en la descentralización, ¿no? Eso es lo que dicen, por ejemplo, los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, y sobre todo que dicen que hay que ir a una gestión de un 50%, ¿no? Que hasta ahora era un 15% o por ahí, como mucho, yo creo que ni eso, por parte de los gobiernos regionales. O sea, eso es un salto cualitativo. Lo que pasa es que yo no sé, claro, en el marco de esta Constitución eso es muy complicado, la verdad. Con este marco, camisa de fuerza que significa esta norma fundamental del Estado, no creo que se pueda desarrollar el autonomismo. De alguna manera su idea es que primero tiene que venir el cambio de la Constitución. Yo creo que hace falta una reforma política en profundidad porque... Y eso es constitucional. Repito, la Constitución se hizo por un partido contra los demás, incluso enfrentando territorios. La mitad de los territorios bolivianos votaron en contra de esta Constitución. Y si ese partido que ha promovido esto desaparece, como ha desaparecido prácticamente, ¿por qué
no se retoma el proceso constituyente donde quedó, digamos, cerrado en falso, digo yo, ¿no? La expresión que utilizo yo, se cerró en falso por todos esos problemas de ilegitimidad, falta de consenso, una parte contra los demás, y retomarlo para, digamos, que culminar esa refundación de Bolivia que se quería hacer, pero se hizo en el sentido contrario, negativo. Sí, claro. En vez de haber ido hacia una forma, una república federal, un Estado constitucional serio, se fue hacia una cosa indescriptible prácticamente, ¿no? Que permitía hacer cualquier cosa. En el fondo es lo que hemos vivido. Claro, un estatismo radical, con un centralismo, con, es decir, y a consecuencia eso que estamos, lo que vive la sociedad boliviana ahora, ¿no? Es que esta es la prueba de todo ello. 7 departamentos, 7 gobernadores, prácticamente población entera votó por la autonomía. Y bueno, y después creo que los 7, si no están presos o no han estado presos, pues fuera del país, ¿no? Está volviendo el que era de La Paz, bueno, Leopoldo Fernández, el de Pando, ya está libre, pero no sé qué condiciones. Obviamente, físicamente en peores condiciones, porque 10 años de estar preso, para una persona mayor además, pues eso no es gratis, ¿no? Eso es muy salud, mentalmente. Eso que planteas es que el Poder Judicial tiene que ser independiente y profesional, no se puede utilizar una fiscalía para perseguir a tus rivales políticos. Sí. Eso no es de un Estado democrático, eso ya hace caer a Bolivia en el listado de los países democráticos, claro, porque tú no puedes utilizar a los fiscales para perseguir a tus rivales políticos montándoles unos esquemas delictivos, ¿no? Ficticios, ¿no? Y hay casos, claro, reales, con nombre y apellido, ¿no? O sea, ese dirigente campesino que denunció el defalco prácticamente del fondo indígena, pues lo mataron, porque eso es con 2 o 3 citaciones judiciales, audiencia, el mismo día, a la misma hora, en 4 lugares distintos, ¿no? O sea, se llegó a ese punto que, bueno... Exacto, pero todo esto del indigenismo, el ultranativismo, es una parcialidad de la población boliviana, ¿no? Es decir, Bolivia es una nacionalidad esencialmente hispanoamericana, mestiza, europeo indígena, en su genética, en su cultura, es decir, eso es la bolivianidad, parte de la comunidad iberoamericana de naciones. Es decir, 2/3 de la población boliviana no son nativos americanos, son hispanoamericanos, la suma de mestizos y criollos. Es que se basaba en una mentira del censo del 2002, esta constitución ultranativista. Se ha utilizado por determinados sectores políticos para imponer un modelo de Estado imposible, ficticio, experimental, fracasado, ¿no? Esta es la prueba de todo ello, ¿no? Entonces, el nuevo ciclo debe reinventar o restaurar una bolivianidad en su justa medida, ¿no? Sí. En mi opinión, ¿no? Y sobre todo resolviendo el problema territorial que se quiso ocultar con ese ultranativismo. Se quiso ocultar el problema territorial con esa radicalidad ultranativista y se quiso ocultar el problema territorial regional que había, ¿no? Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Los primeros años son un viaje lleno de descubrimientos. Los niños aprenden jugando, preguntando, imitando. Sus palabras se convierten en historias, sus juegos en aprendizajes y cada paso en confianza para seguir creciendo. En nuestro nivel inicial, acompañamos este proceso con cariño y dedicación. Fortalecemos su lenguaje, sus movimientos, su imaginación y su forma de convivir con otros, porque cada día trae un logro nuevo. Cada sonrisa es un futuro que empieza a brillar. El mejor comienzo para su futuro está aquí. Postula ya desde los 2 añitos. Cupos limitados. St. Thomas College. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Usted en algún momento ha expresado de que este problema de la radicalidad del indigenismo, bueno, no es propio, no es exclusivo de Bolivia, ¿no? Esto nació, fíjense, en las universidades estadounidenses, en sectores radicales de universidades estadounidenses,
para debilitar las nacionalidades hispanoamericanas se fomentó el ultranativismo, ¿no? Para en vez de, digamos, que consolidar la integración de esas sociedades, dividir a unos contra otros, ¿no? Criollos contra indígenas, etcétera. Es decir, justamente es de donde se empezó intelectualmente a promover el ultranativismo. O sea que todos estos ultranativistas han sido funcionales a los intereses de los Estados Unidos, sin que ellos ni siquiera lo sepan, ¿no? Eso ni lo hemos oído por acá, interesantísimo. Pero esto hay que estudiarlo un poco y se llegará a esa conclusión. Es decir, ¿quién promovió esa idea de que las sociedades hispanoamericanas, pues eso, hay unos son buenos, otros son malos, generar discordias entre ellos? Esto se vio en México, ¿no? En México, este gran escritor Vasconcelos, que fue el creador el director de la UNAM y el gran ministro de Educación de la Revolución Mexicana, dijo que entre los yanquis y los ultranativistas están destruyendo la nacionalidad mexicana, dividiéndolo. Pues algo muy similar se puede decir del conjunto de sociedades hispanoamericanas, ¿no? Es decir, en vez de una integración, como se hizo aquí, fíjese, es decir, en la Revolución Boliviana de los años 50, se quiso crear un tipo humano más o menos integrado, ¿no? En base a una identidad común, a ese mestizaje típicamente hispanoamericano, ¿no? Pues esta gente lo que quiere es dar marcha atrás, y además es imposible. Lo del partido este que ahora 20 es que la realidad va por la ruta contraria a la que ellos quieren marcar. Mestizaje cada vez es mayor, la urbanización, el urbanismo de la población cada vez es mayor. O sea, ha fracasado todo el plan, ha fracasado. Claro, el nacionalismo revolucionario de los 50 dio lugar a la alianza de clases, sí, no al enfrentamiento de las clases. Efectivamente, yo creo que acá como que se ha dado la vuelta a la realidad y en eso se ha basado una teoría que obviamente también es falsa, ¿no? O sea que... Claro, pero esto quiere enfrentar a la población. Vamos a ver, una constitución debe garantizar una sociedad de ciudadanos libres e iguales, indistintamente de su origen étnico, género, etc. Y esta lo que hace es dividir en dos sectores a la población, ¿no? Sí, sí. Unos son los que forman parte de Bolivia, que son las 36 naciones indígenas, y el resto que son ciudadanos de segunda. ¿Qué son? En algún momento electoral ni siquiera apareció el término de mestizo en la... Cuando es la mayoría de la población boliviana, es una cosa absurda. Exactamente, ¿no? Pero toda esta manipulación no puede durar mucho tiempo, porque una mentira puede durar un tiempo hasta que ya se agota. Cuando se ve que la mentira se agota y entonces se restaura la verdad, la realidad, ¿no? Que yo creo que es en el proceso más profundo en el que estamos, ¿no? De restaurar la constitucionalidad, la bolivianidad, la identidad de esta sociedad, ¿no? Después de este experimento radical y divisivo, ¿no? Que ha habido, ¿no? Esta última elección en la primera vuelta ha dado un resultado muy llamativo, ¿no? Pintó de azul el altiplano y pintó de verde prácticamente todo el oriente, ¿no? Sí. Que dicho sea de paso son 2/3 del país, ¿no? O sea que sí, no es un pedacito, ¿eh? No. 2/3 del país. Esto de alguna manera está diciendo qué es lo que el país necesita, ¿no? O sea, es un proyecto de unidad de nuevo, ¿no? Porque azul aquí, verde acá. Obviamente eso, como muy bien decía, no es país, no es nación, claro, no es nada. Una unidad federal. Claro. Donde cada región esté cómoda, tenga autogobierno, ¿eh? Porque, bueno, Bolivia es el resultado, es la evolución soberana de la audiencia de Charcas, básicamente, ¿no? O sea, esta sociedad ya empieza a existir desde mediados del siglo XVI. Cuando se fundan las ciudades, va evolucionando y hay un punto que esa audiencia de Charcas se convierte en la República de Bolivia, ¿no? Esta es la verdad histórica y no los cuentos que cuentan algunos, ¿no? Sí. Y entonces, en ese proceso se adopta primero una fórmula hipercentralizada, copiando el jacobinismo francés, ese centralista de la capital hipercentralizada, ¿no? Y eso yo creo que ese fue un error histórico, pero bueno, eso ya pasó. Y hay que ir hacia lo que
digamos, por ejemplo, pasó en Argentina, que todo era el virreinato de La Plata, era todo, y ahí las provincias sí que impusieron una fórmula federal, mejor o peor, pero impusieron un autogobierno provincial que coexiste con un Estado federal, ¿no? La capital federal. Y esto mismo puede pasar aquí en Bolivia. Los territorios históricos son estados federados de una república federal, ¿no? Es decir, eso yo creo que sería la evolución desde ya que deben plantear sin aplazarse más, porque el experimento ya se acometió, fracasó, plurinacionalidad centralista con autonomías, es una cosa bastante ridícula, todo contradictorio, y es insostenible ese plan. O sea, cuanto antes acometan las reformas, mejor, es mi recomendación, porque ya ha cambiado el panorama totalmente, hay un cambio de ciclo. 90 y tantos % de los parlamentarios son de lo que eran los opositores al proyecto anterior, ¿no? Yo me voy a permitir despertar a la audiencia con estos términos de un profesor de Derecho Constitucional. O sea, el experimento del Estado plurinacional es un experimento a enterrar, porque ha fracasado. Y lastimosamente ha fracasado con la experiencia de lo que hemos vivido, que nos ha dicho de que esto es inviable. La buena noticia tiene que llegarle a los líderes, a los que intentan ahora mismo gobernar, porque quien sea, oye, tiene que tener esta idea básica, ¿no? Quien sea, tiene que tener esa idea básica. Hay que modernizar el Estado de Bolivia, modernizarlo en lo económico, en lo político, en lo jurídico. Eso es lo que es la refundación de Bolivia, que era una buena idea, que realmente la compartía la mayoría de la población a principios del siglo XXI, ¿no? Sí, sí. Pero es que se desvió hacia unos radicalismos disparatados en lo jurídico, en lo étnico y en lo económico. Y han desembocado en esto, en lo que estamos ahora. Claro. En la crisis total. Es una sociedad joven, son sociedades jóvenes todavía, las sociedades iberoamericanas, pero ya tienen un recorrido y ya deben reaccionar y deben saber lo que les conviene, porque si no, tropezar en la misma piedra, no. Sí. ¿Hay algún país latinoamericano, aparte de Bolivia, que esté en este camino todavía de la plurinacionalidad? No hay ninguno, porque en Chile se intentó exportar este modelo y el pueblo chileno lo rechazó una mayoría absoluta, ¿no? El referéndum, no. Aquí hay un Estado chileno, un Estado-nación chileno, con un pueblo chileno, y luego hay algunas minorías étnicas y ya está, que se integran en la nacionalidad chilena y ya está. Los mapuches y compañía. Sí, pero claro, es que yo voy a decir una cosa aquí que a lo mejor no es políticamente correcta, pero es decir, la población nativoamericana, porque hay que llamarle así, nativoamericana es lo correcto, porque en Bolivia hay, si estamos hablando del origen etnocultural de la población, que era una de las obsesiones de estos gobiernos, ¿no? Pues hay 2/3 son hispanoamericanos y 1/3 son nativoamericanos, vale, dejémoslo así, ¿no? Pero vamos a ver, la población nativoamericana está en un proceso continuado de mestización y de integración desde hace siglos. Esta es la corriente de la historia. Que no se quiera aceptar, que no se quiera ver, que se quiera criticar, vale, pero la realidad se acaba imponiendo. Y el proceso de bolivianización de la población nativoamericana prosigue. Y la bolivianización significa integrarse en una comunidad iberoamericana de naciones. Porque este es el sentido de la historia. O sea, no se va a volver no sé, a 6 siglos atrás, no. Se va hacia los años que hay por delante, ¿no? Esto se entiende bien, ¿no? Sí. Caminamos a los años que hay por delante. No vamos hacia atrás, ¿no? No vamos a ir a definir tribus, ¿eh? El calendario no va hacia atrás, claro, va hacia adelante, ¿no? Es una cosa tan simple como esta, algunos no la quieren entender. Y el proceso es que la población, cuando nace Bolivia como república soberana evolucionada de la audiencia de Charcas, pues había 2/3 de población nativoamericana y ahora es 1/3, porque ese ha sido el proceso. Progresiva mestización, integración, ¿no? De una sociedad occidental, moderna, ¿no? De libertades, ¿no? Y esto es imparable, porque la alternativa de la utopía arcaica que decía Vargas Llosa, este gran escritor peruano, criticó a esos políticos ultranativistas porque eso es una utopía arcaica, es un absurdo. No. El indigenismo es porque una utopía arcaica, ¿qué es eso? Es una cosa del pasado que no va a suceder nunca. Pues
Eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Es decir, la utopía arcaica es imposible y no puede ser. Por lo tanto, hay que mirar al futuro, modernizar estructuras, integrar a todos los bolivianos, todas las poblaciones al margen de su origen étnico, porque la bolivianidad es parte de ese mundo hispanoamericano. Es decir, el idioma español es la lengua nacional de Bolivia, no lo es ni el aymara ni el quechua, no, es el idioma nacional de Bolivia de manera evidente y cada vez más. Eso es lo que le da identidad a la bolivianidad. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Totalmente. Y esto se quiere ocultar o no se quiere decir o se quiere criticar, pero es la realidad que se impone siempre sobre los proyectos estos fantasiosos de ingeniería social, ¿no? Que es lo que hemos tenido aquí, un proyecto de ingeniería social que ha fracasado por lo endeble de sus fundamentos en todos los sentidos, antropológico, político, jurídico y económico, ¿no? Como el tiempo se nos va, desgraciadamente, vamos a tocar un puntito para que los que han seguido todo este programa, más que satisfechos con lo expuesto por el profesor Peralta, pero estamos a una semana de las elecciones nacionales. ¿Cómo lo está viendo usted, que además viene de veedor sí, de alguna manera? De veedor no, yo vengo de analista, ¿no? Así es. Bueno, la universidad también hace una labor de observación, ¿no? La Universidad René Moreno, ¿no? Que hay que destacar esa buena labor que hace. Yo que soy aquí catedrático iberoamericano de Derecho Político, nombrado por la Universidad René Moreno, yo me siento un hispanoamericano. Mis hermanos bolivianos, yo les deseo lo mejor, ¿no? Por lo tanto, yo espero que no se equivoquen. Yo creo que el resultado del mes de agosto fue positivo para el futuro de Bolivia, ¿no? El resultado de ese Parlamento. Y yo espero unas elecciones limpias. Y le voy a decir una cosa, ninguno de los dos candidatos me parece que tienen propuestas muy desemejantes, muy distintas. Ninguno de los dos me parece. Porque todos inciden en restaurar una economía hiperestatalizada que hay que liberalizar de alguna manera, acabar con el Estado tranca, como dicen sobre todo, no sé, los candidatos, el Estado este que te impide, digamos... trabajar, pensar, todo. Te impide muchas cosas, ¿no? Desarrollar plenamente tu personalidad incluso, y descentralizar, 50-50, eso es muy correcto. Y pues que si hay un problema de combustible, que se pueda importar libremente, que pueda haber el espacio privado, ¿no? que sea público-privada la cosa, ¿no? En la educación, en la sanidad, en la economía, que no se imponga lo estatal, que lo estatal acompaña a lo privado en la economía, no debe ser el elemento central de la economía, estaremos de acuerdo ahí, porque eso genera... Lo que hemos visto, el bloque soviético se descompuso porque era económicamente inviable, ¿no? Ya. Bueno, lamentablemente tenemos que ceñirnos un poco al horario. El profesor Ramón Peralta ha sido generoso porque aquí él venía con la idea de que fuera más cortito. No, está bien. Y es que esto va para mucho, ¿no? Y al final, bueno... Hemos llegado al final de comentando la noticia. Agradecerle muchísimo al catedrático, profesor de Derecho Constitucional, Ramón Peralta, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, la más grande de España, y con tantos siglos ya de tradición. Y gracias por estar en el programa y gracias por estar en Santa Cruz. Muchas gracias, Daniel. Para mí es un honor y estoy encantado de Santa Cruz, que parece un paraíso. Para mí Santa Cruz es un paraíso en el centro de Sudamérica. Soy un amigo de Santa Cruz y me parece que es un fenómeno muy curioso de Santa Cruz de las últimas décadas a nivel del continente iberoamericano. Es para estudiarlo a fondo. Bueno, pues eso será tema para otra entrevista. Sí, señor. ¿Okay? Muchísimas gracias. Comentando la noticia con Daniel
En St. Thomas College nos enorgullecemos de ser los pioneros en educación bilingüe y la doble escolaridad, modelo pedagógico que posteriormente adoptaron otros centros educativos por su gran impacto y aporte a la educación nacional. Como pioneros en estos campos, hemos desarrollado un plan de estudios que incorpora plenamente las necesidades de la diversa población estudiantil actual. Un análisis desde afuera del país nos dice de que la necesidad fundamental de Bolivia, y le estoy hablando de hace 37 años, es el nivel de información, el nivel de conocimiento, la educación básica en Bolivia. El Santo Tomás nace como una respuesta a esa necesidad. Se concibe como una escuela de líderes, y en la medida que nosotros luchemos, busquemos y sigamos perseverando en ese objetivo, pues habremos quizás aportado algo a esta sociedad. Nuestros valores están en el centro de nuestra filosofía educativa y creemos que cada alumno debe tener la oportunidad de aprender y crecer en un entorno seguro, acogedor e inclusivo. Educar no es transmitirle conocimientos. Uno educa a través de todo. Primero, a través de cómo uno es. Yo no puedo transmitir a los alumnos algo que yo no soy. No le puedo transmitir valores que yo no comparta o que no los ejerza. Los valores los tratamos de transmitir desde chiquititos. Entonces, por ejemplo, decíamos, cada 15 días teníamos un valor. Responsabilidad, honestidad, lo que quiera. Y todo el colegio, desde nivel inicial hasta el sexto de secundaria, algo mencionaba y algo trabajaba sobre ese valor, en la materia que sea, porque todo va de la mano. A través de programas lingüísticos dinámicos o de iniciativas STEAM, nos esforzamos por mantenernos a la vanguardia de las tendencias educativas modernas y proporcionar a todos nuestros alumnos las herramientas para el desarrollo de las habilidades que necesitan nuestros estudiantes para actuar con liderazgo, responsabilidad y ética, tanto en el ámbito personal como profesional. Una manera de comunicarse con todo el mundo es el idioma inglés. Entonces, para nosotros acá en el colegio es algo fundamental que nuestros alumnos tengan la mejor preparación, sean capaces de poderse comunicar con el mundo y que nosotros que buscamos el liderazgo de nuestros alumnos tengan la capacidad de poder no solamente desenvolverse acá en Bolivia, sino en cualquier lugar que les vaya. En un curso puede haber 3, 4 distintos niveles de inglés. No es que con un solo texto vamos a darle toda la clase a todo el alumnado. Se toma un examen personalizado a cada uno de los alumnos. Luego se evalúa el nivel en el que se encuentra ese alumno y se los pone en el grupo que le corresponda. La educación no puede ser más personalizada. Nuestro plan de estudios anima a los estudiantes a desarrollar sus habilidades bilingües y a pensar de forma crítica sobre el mundo que les rodea. Comprometidos con la excelencia académica y la responsabilidad social, nos distinguimos como una institución modelo para quienes buscan una educación excepcional en un mundo de constante cambio. Yo soy de la Casa Leopards, la Casa Azul. Yo pertenezco a la Casa de Foxes. Yo pertenezco a la de Lions. A la Casa de Leopards. Ok. A la Casa Leopards. Están las 3 casas y siempre es algo muy competitivo entre las 3. Las diferentes actividades que se van asignando, las casas las van cumpliendo. Nos une mucho las casas y las competencias entre todos que nos impulsa a ir adelante y a trabajar más para ganar. Contamos con un plantel de profesores de excelencia que se actualizan continuamente en los últimos métodos de enseñanza y tendencias en el campo de la educación. Desde su fundación en 1986, St. Thomas College es una institución educativa que se actualiza constantemente, pensando en el futuro de la educación. A nivel profesional, influyó enormemente en la metodología de estudio que hasta ahora me empleo, la aprendí aquí en el colegio y me facilitó en la carrera profesional y en el ámbito profesional sobre todo. Creemos que educar a los estudiantes con fuertes valores morales es esencial para crear un cambio positivo en nuestra comunidad y en nuestro mundo.
St. Thomas College, tradición de excelencia.